Imagina vivir en una comunidad indígena colla en las montañas de Jujuy, Argentina, donde durante 300 años tu familia ha mantenido una tradición sagrada. 7 mujeres elegidas desde niñas para ser guardianas solares, vestales que nunca pueden casarse, nunca pueden tener hijos, nunca pueden tocar hombre, dedicando sus vidas completamente a ceremonias que supuestamente mantienen el equilibrio entre tu pueblo y el sol que da vida a tus cultivos en altitudes donde nada más crece. La tradición dice que si una guardiana solar rompe su voto de castidad, si se enamora, si se acuesta con un hombre, el sol castigará a toda la comunidad con sequía eterna, con hambruna que matará a todos, con extinción completa de tu pueblo. Es superstición antigua, ¿verdad? Creencia primitiva de tiempos precolombinos que no tiene lugar en el siglo XX. Pero ahora imagina que en 1982, 2 años antes de esta historia, una de las 7 guardianas solares rompió su voto. Se enamoró de un hombre, huyó con él a la ciudad, y que exactamente 3 meses después comenzó la peor sequía en 80 años. Que tus cultivos murieron completamente durante 2 años consecutivos. Que el ganado se murió de sed. Que familias comenzaron a morir literalmente de hambre. Y que los ancianos de tu comunidad, los yatiris que mantienen conocimiento ancestral, declararon que la maldición era real, que el sol estaba castigando a la comunidad, y que la única manera de restaurar equilibrio era purificar la traición con fuego, quemando vivas a las 7 guardianas solares restantes, como sacrificio para apaciguar al sol enfurecido. En la madrugada del 21 de junio de 1984, solsticio de invierno en el hemisferio sur cuando el sol está en su punto más débil, y necesita ser fortalecido según cosmología andina, 7 mujeres jóvenes entre 19 y 28 años fueron atadas a postes en un sitio ceremonial ancestral a 4.500 metros de altura en las montañas de Jujuy. Todas eran guardianas solares, vírgenes consagradas desde niñas que habían dedicado sus vidas a servir tradición que se remontaba a tiempos incaicos. Fueron rociadas con alcohol puro de caña de 96 grados. Se les cantaron oraciones en lengua colla, pidiendo que el sol aceptara el sacrificio, y fueron quemadas vivas mientras toda la comunidad de 620 personas observaba obligatoriamente desde distancia, algunos llorando en horror, otros convencidos genuinamente de que esto salvaría a su pueblo de extinción por hambruna. Los ejecutores no fueron extraños ni enemigos, sino los propios líderes espirituales de la comunidad. 12 yatiris ancianos que creían con convicción absoluta que estaban salvando a su pueblo mediante sacrificio ritual necesario, que la muerte de 7 inocentes era precio aceptable para evitar muerte de 620. La investigación policial que siguió 3 semanas después, cuando autoridades finalmente se enteraron, fue caótica y culturalmente complicada. La comunidad cerró filas completamente, negando que hubieran ocurrido ejecuciones, escondiendo a los 12 yatiris en cuevas de montaña donde policías de tierras bajas no podían alcanzarlos. Cuando finalmente fueron capturados y procesados en 1985, su defensa argumentó derecho consuetudinario indígena y creencia genuina en maldición ancestral como atenuantes, generando debate nacional sobre límites de pluralismo cultural. ¿Hasta dónde exactamente debe el Estado respetar tradiciones indígenas cuando esas tradiciones incluyen sacrificio humano? Los 12 fueron condenados a 25 años cada uno, muriendo la mayoría en prisión. Las 7 víctimas fueron eventualmente reconocidas oficialmente como víctimas de feminicidio ritualizado, y la sequía, irónicamente, terminó en 1985 no por los sacrificios, sino porque el patrón climático de El Niño finalmente cambió, probando que la maldición nunca fue real, que 7 mujeres inocentes murieron por superstición y fanatismo, no por necesidad cosmológica. Si tienes el valor de escuchar una de las historias más perturbadoras que jamás contaremos, una historia sobre cómo tradición ancestral puede convertirse en justificación para feminicidio cuando se combina con desesperación extrema y fanatismo religioso, sobre 7 mujeres que fueron literalmente sacrificadas en altar de creencias, que las consideraban propiedad de dioses más que seres humanos con derechos. Entonces, dale like ahora mismo. Y escúchame bien. Estamos a punto de alcanzar 1000 suscriptores, el número mágico que nos permite monetizar este canal y continuar trayéndote estas historias que nadie más se atreve a contar.
Si valoras contenido que expone verdades incómodas sobre América Latina, que no romantiza pueblos indígenas pero tampoco los demoniza, que muestra realidad compleja sin filtros, entonces suscríbete ahora y ayúdanos a llegar a esos 1000. Cada suscripción cuenta. Cada persona que se une a esta comunidad nos acerca a poder seguir investigando y produciendo estas narrativas que otros medios ignoran. Activa la campanita porque cuando alcancemos 1000 suscriptores, vamos a hacer video especial contando la historia más impactante que hemos investigado hasta ahora, una que hará que esta parezca suave en comparación. Te advierto con máxima seriedad, esta narrativa contiene descripción gráfica de ejecución por fuego, sacrificio humano ritualizado y feminicidio justificado mediante creencias religiosas ancestrales. Contiene también la revelación devastadora de que a veces las víctimas y victimarios son todos parte de la misma comunidad oprimida, que no hay villanos externos convenientes para culpar. Si eres sensible a contenido extremadamente perturbador sobre violencia contra mujeres en contextos rituales, cierra este video ahora. Para quienes tengan el estómago de quedarse, lo que van a escuchar está documentado en archivos judiciales argentinos, testimonios de sobrevivientes y reportes antropológicos que solo fueron desclasificados en los 2000, cuando Argentina comenzó finalmente a investigar crímenes que habían sido silenciados por décadas por miedo a ser acusados de racismo antiindígena. En la madrugada helada del 21 de junio de 1984, cuando la temperatura en las alturas de la Puna de Jujuy había caído a 15 grados centígrados y el cielo estaba tan claro que las estrellas parecían tan cercanas que podrías tocarlas con solo extender la mano. Cuando faltaban exactamente 47 minutos para el amanecer del día más corto del año en el hemisferio sur, el solsticio de invierno que marcaba el momento cuando el sol estaba en su punto más débil y necesitaba ser fortalecido mediante ceremonias ancestrales según cosmología andina que se remontaba a tiempos anteriores a los incas, 7 mujeres jóvenes fueron llevadas por fuerza a un sitio ceremonial llamado Inti Huasi, la Casa del Sol, ubicado a 4.500 metros sobre el nivel del mar, donde el aire era tan delgado que cada respiración quemaba los pulmones, y donde foráneos de tierras bajas colapsaban de mal de altura en cuestión de minutos. Las 7 mujeres, todas entre 19 y 28 años de edad, todas vírgenes consagradas desde que tenían 7 u 8 años como guardianas solares en tradición, que se remontaba 300 años atrás, mezclando creencias incaicas con catolicismo sincrético. Fueron vestidas con túnicas ceremoniales blancas de lana de alpaca tejidas específicamente para esta ocasión terrible. Túnicas que normalmente solo se usaban en ceremonias de celebración, pero que ahora servían como mortajas anticipadas. Sus cabezas fueron coronadas con guirnaldas de flores de cantuta, la flor sagrada de los Andes que en cosmología andina representaba sangre de los incas. Sus rostros estaban pintados con pigmentos rituales, ocre rojo en mejillas, simbolizando fuego del sol, amarillo en frentes, simbolizando luz solar, líneas negras bajo ojos simbolizando lágrimas que ofrecían al sol como ofrenda líquida. Fueron atadas individualmente a 7 postes de madera de queñoa, el único árbol que crece a estas altitudes extremas. Postes de 3 metros de altura plantados firmemente en suelo de piedra, formando círculo perfecto alrededor de altar central de piedra, donde normalmente se quemaban ofrendas de hojas de coca y grasa de llama, pero donde esta vez se quemaría carne humana. Sus manos fueron amarradas detrás de los postes con soga de fibra de alpaca trenzada ceremonialmente, tan apretada que cortaba circulación, haciendo que sus dedos se pusieran morados en cuestión de minutos. Sus pies fueron amarrados a la base de los postes, de manera que no podían ni siquiera agacharse o moverse, forzadas a permanecer de pie completamente erguidas, mirando hacia el este, donde el sol emergería en menos de 1 hora, obligadas a esperar su propia muerte mientras contemplaban el horizonte donde su supuesto dios esposo solar aparecería para presenciar su sacrificio. Sus nombres, que la comunidad después intentaría borrar de memoria colectiva por vergüenza, pero que registros judiciales preservaron implacablemente, eran Dominga Colque Mamani, de 28 años, la mayor y líder de facto de las 7 guardianas solares, mujer de belleza extraordinaria según todos los testimonios, con cabello negro que le llegaba hasta la cintura, ojos oscuros e intensos, presencia que irradiaba dignidad incluso atada a poste esperando morir.
Martina Quispe Condori, de 26 años. Segunda, en jerarquía, conocida por su voz hermosa que cantaba oraciones solares cada amanecer con tonos que hacían llorar a quienes la escuchaban. Vicenta Mamani Colque, de 24 años, la más intelectualmente curiosa del grupo que había aprendido a leer español a pesar de que guardianas solares supuestamente no debían contaminarse con conocimiento externo. Fortunata Choquehuanca, de 23 años, callada y contemplativa, que había mostrado señales desde adolescencia de querer abandonar su rol como guardiana, pero que fue forzada a continuar por presión comunitaria. Manuela Condori Quispe, de 22 años, la más devota genuinamente de las 7 que aparentemente creía verdaderamente en sacralidad de su rol. Paulina Mamani Choquehuanca, de 20 años, prima segunda de Vicenta, que había sido elegida como guardiana cuando otra niña murió de neumonía. Y Eulalia Colque Condori, de 19 años, la más joven, apenas habiendo completado su entrenamiento de 12 años como guardiana, todavía con rostro que mostraba rastros de niñez que apenas estaba dejando atrás. Ninguna había elegido este destino. Todas habían sido seleccionadas cuando eran niñas de 7 u 8 años mediante proceso que combinaba señales interpretadas por yatiris, nacimientos bajo ciertas constelaciones, marcas físicas consideradas auspiciosas, sueños de ancianas que supuestamente recibían mensajes del sol, y presión familiar brutal porque tener hija elegida como guardiana solar traía prestigio enorme a familia, pero también obligación de entregarla completamente a servicio comunitario. Desde momento de selección, estas niñas eran removidas de sus familias, vivían juntas en casa ceremonial separada, eran criadas por ancianas que les enseñaban oraciones solares en mezcla de colla antiguo y español católico. Les enseñaban ceremonias que debían realizar en momentos astronómicos específicos. Les inculcaban absolutamente que sus cuerpos no les pertenecían, sino que pertenecían al sol, que su virginidad era sellamiento sagrado que mantenía pacto entre comunidad y fuerzas cósmicas, que romper ese sello traería catástrofe apocalíptica. 15 hombres formaban el grupo de ejecutores, todos ellos yatiris, que servían como líderes espirituales de la comunidad de Pueblo Viejo. Settlement Cola, de 620 personas, ubicado a 3.800 metros de altura, en departamento de Jujuy, provincia más norteña de Argentina, región tan remota y tan pobre que Estado argentino prácticamente había olvidado su existencia durante décadas. Los 12 yatiris principales eran Baltasar Mamani, de 81 años, el más anciano y autoridad espiritual suprema, guardián de conocimientos que supuestamente se remontaban 10 generaciones, hombre cuyo rostro estaba tan arrugado y curtido que parecía esculpido en piedra oscura, cuya voz temblaba con edad, pero cuya convicción en necesidad de este sacrificio era absolutamente férrea. Vicente Colque, de 77 años, segundo en jerarquía espiritual, especialista en interpretar señales cósmicas, quien había declarado definitivamente que la maldición solar era real y que solo sangre de guardianas purificaría la traición. Cipriano Condori, de 75 años, experto en ceremonias de fuego, quien dirigiría técnicamente la ejecución, asegurando que se hiciera según protocolo ritual preciso. Gregorio Quispe, de 74 años, guardián de historia oral, quien había recitado durante meses la narrativa de maldición ancestral, convenciendo a comunidad de necesidad de sacrificio. Saturnino Choquehuanca, de 73 años, el más ambivalente de los 12, quien había expresado dudas privadas, pero quien finalmente cedió a consenso de otros ancianos. Teodoro Mamani, de 72 años, tío lejano de Dominga, pero quien consideraba que lazos de sangre eran secundarios a obligaciones cósmicas. Fermín Condori, de 71 años, yatiri especializado en medicina tradicional que irónicamente dedicaba vida a sanar, pero que apoyaba matar 7 mujeres por bien mayor. Paulino Colque, de 70 años, hermano menor de Vicente, y similarmente convencido de realidad de maldición. Marcelino Quispe, de 69 años, padre de Martina, quien lloró amargamente cuando su hija fue seleccionada como guardiana a los 8 años, pero quien ahora consideraba que su sacrificio era voluntad del sol que debía ser obedecida. Justiniano Mamani, de 68 años, guardián de sitio ceremonial Inti Huasi, donde sacrificio ocurriría.
José Choquehuanca, de 67 años, padre de Fortunata, quien estaba completamente destruido emocionalmente, pero quien había sido convencido de que permitir muerte de su hija salvaría a sus otros 5 hijos de morir de hambre, y Casimiro Condori, de 66 años, el más joven de los 12 yatiris principales, fanático absoluto que había sido más vocal que nadie sobre necesidad de sacrificio. Los otros 3 hombres eran yatiris menores en sus 50s y 60s tempranos, reclutados para ayudar físicamente porque los 12 ancianos principales eran demasiado viejos y débiles para trabajo físico de preparar postes, transportar leña y alcohol, mantener control de las víctimas si resistían. Victoriano Mamani, de 58 años, Eusebio Colque, de 55 años, y Segundo Quispe, de 52 años, todos devotos absolutos de tradición ancestral, todos convencidos genuinamente de que lo que estaban haciendo era acto sagrado necesario, no asesinato. La razón detrás de este horror, la cadena de eventos que condujo a 7 mujeres jóvenes siendo quemadas vivas por su propia comunidad, comenzó 2 años antes, en marzo de 1982, cuando Alejandra Mamani, entonces guardiana solar de 24 años, cometió lo que la comunidad consideraba traición imperdonable. Se enamoró. El objeto de su amor era Rubén Gómez, ingeniero agrónomo de 28 años enviado por gobierno provincial para asesorar comunidades rurales sobre técnicas agrícolas mejoradas, mestizo de clase media de San Salvador de Jujuy, que había llegado a Pueblo Viejo en enero de 1982 como parte de programa gubernamental que intentaba modernizar agricultura de subsistencia en la Puna. Rubén era hombre educado, cosmopolita según estándares de Jujuy, aunque provinciano según estándares de Buenos Aires, que no entendía ni respetaba tradiciones que consideraba supersticiones primitivas que mantenían a indígenas en pobreza. Cuando conoció a Alejandra durante visita a casa ceremonial de guardianas solares, porque estaba documentando todas las instituciones comunitarias para su reporte, quedó inmediatamente fascinado por su belleza exótica y por lo que él percibía como su tragedia. Mujer joven e inteligente condenada a vida de celibato y servicio ritual en nombre de creencias que él consideraba absurdas. Comenzó a visitarla regularmente bajo pretextos de documentación antropológica, conversaciones que gradualmente se volvieron más personales, más íntimas. Alejandra, quien nunca había interactuado con hombre fuera de contextos ceremoniales supervisados, quien había sido condicionada desde niña a ver hombres como contaminantes peligrosos, encontró en Rubén algo que su educación como guardiana solar nunca le había preparado para: atracción, deseo, la posibilidad de vida diferente. Su romance fue conducido en secreto absoluto durante 2 meses, reuniéndose en lugares remotos fuera del pueblo, Rubén convenciéndola gradualmente de que las tradiciones que la aprisionaban eran opresión patriarcal disfrazada de sacralidad, que ella merecía vida propia, amor, familia, libertad. El 15 de marzo de 1982, Alejandra hizo decisión que sellaría no solo su destino sino el destino de 7 mujeres que ni siquiera conocía todavía. Huyó con Rubén a San Salvador de Jujuy, abandonando su rol como guardiana solar, rompiendo sus votos, traicionando según cosmología de su comunidad el pacto sagrado que mantenía equilibrio entre su pueblo y el sol que daba vida. La comunidad descubrió su fuga el 16 de marzo cuando Alejandra no apareció para ceremonia de amanecer que guardianas solares debían realizar diariamente. La casa ceremonial fue inspeccionada, su ausencia confirmada, sus pertenencias personales desaparecidas. La reacción inicial fue shock absoluto, mezclado con terror cósmico. Los 12 yatiris se reunieron en consejo de emergencia. Baltasar Mamani declaró con voz que temblaba no de edad, sino de furia sagrada: ha ocurrido lo impensable. Una guardiana solar ha roto su voto, ha contaminado su cuerpo sagrado con hombre. El pacto está roto. El sol nos castigará. Debemos prepararnos para ira cósmica que vendrá. La comunidad intentó desesperadamente contactar a Alejandra, enviar mensajeros a ciudad rogándole que regresara, que se purificara mediante ceremonias de limpieza, que restaurara el pacto antes de que castigo solar comenzara. Pero Alejandra, habiendo probado libertad y amor y posibilidad de vida normal,
Se negó absolutamente a regresar. En carta que envió vía mensajero, escribió en español imperfecto que había aprendido secretamente: no voy a regresar a ser prisionera de supersticiones. Encontré amor verdadero. Voy a vivir mi vida como mujer libre. El sol no castigará a nadie porque el sol es estrella de gas caliente, no Dios que castiga. Dejen de vivir en oscuridad de ignorancia. Era carta devastadora que confirmaba para Yatiris no solo que Alejandra había traicionado tradición, sino que había sido completamente corrompida por pensamiento mestizo moderno, que negaba realidad sagrada que ellos sabían era verdadera. Exactamente 3 meses después de la fuga de Alejandra, en junio de 1982, comenzó la sequía. Junio en Puna normalmente marca comienzo de estación seca que dura hasta noviembre, pero normalmente hay lluvias suficientes en verano previo, diciembre, marzo, que llenan arroyos y crean humedad residual en suelo que sostiene cultivos hasta siguiente temporada de lluvias. Pero junio de 1982 fue diferente. Los arroyos que normalmente fluían con agua de deshielo glacial estaban secos. La tierra estaba polvorienta como nunca antes. El cielo permanecía despejado día tras día sin siquiera nube que prometiera lluvia. Los cultivos de papa y quinoa, que son extraordinariamente resistentes a sequía y que habían sostenido a pueblos andinos durante milenios, comenzaron a marchitarse. El ganado, llamas, alpacas, ovejas, comenzó a sufrir sed porque pozos tradicionales estaban secándose. Los yatiris declararon inmediatamente que esto era castigo solar exactamente como habían predicho. Vicente Colque convocó asamblea comunitaria donde presentó interpretación que se volvería dogma. El sol está furioso porque una de sus esposas sagradas lo traicionó. Se acostó con hombre mortal rompiendo pacto de virginidad que mantenía equilibrio cósmico. Ahora el sol retira sus bendiciones. No enviará lluvia. Quemará nuestros cultivos. Matará nuestro ganado. Nos dejará morir de hambre a menos que purguemos la traición. Pero traición de una guardiana contamina a todas las guardianas. Las 7 restantes ahora cargan impureza de la 8ª. Para restaurar pacto completamente, todas deben ser purificadas mediante fuego que es elemento del sol. Deben ser sacrificadas para que Sol acepte sus muertes como compensación por traición. Era lógica retorcida y horrible pero que tenía coherencia interna dentro del sistema de creencias de la comunidad. Si realmente creías que guardianas solares mantenían pacto cósmico, si realmente creías que traición de una rompía ese pacto completamente, si realmente creías que Sol era entidad consciente que castigaba transgresiones, entonces conclusión de que sacrificio era necesario fluía con terrible inevitabilidad. Pero no todos en comunidad aceptaron esta interpretación inmediatamente. Hubo resistencia significativa especialmente de familias de las 7 guardianas restantes que naturalmente no querían ver a sus hijas sacrificadas, de miembros más jóvenes que habían tenido algo de contacto con educación formal y que cuestionaban estas creencias antiguas, de madres que simplemente no podían aceptar idea de quemar vivas a sus hijas sin importar qué tradición dijera. Pero la sequía continuó implacablemente durante julio, agosto, septiembre de 1982. Los cultivos fallaron completamente. La cosecha de papa que normalmente ocurría en abril-mayo fue casi total pérdida, produciendo tal vez 10% de rendimiento normal. La cosecha de quinoa en marzo-abril fue similarmente catastrófica. El ganado comenzó a morir. Primero los animales viejos y débiles, luego incluso los jóvenes y fuertes. Sus cuerpos demacrados encontrados muertos en campos resecos. Para octubre de 1982, comunidad estaba enfrentando hambruna real. Familias estaban sobreviviendo con una comida al día de papa seca y chuño. Niños lloraban de hambre. Ancianos comenzaban a morir de desnutrición combinada con enfermedades oportunistas que atacaban cuerpos debilitados. Diciembre de 1982 normalmente marca inicio de temporada de lluvias. Pero diciembre llegó y pasó con cielos despejados, enero igual, febrero igual. Para marzo de 1983, comunidad había perdido 15% de su población, 93 personas de 620, mayoría ancianos y niños pequeños, que son siempre primeros en morir durante hambrunas, algunos muertos directamente de inanición, otros de enfermedades que normalmente habrían sobrevivido si no estuvieran desnutridos.
Era crisis existencial absoluta. Pueblo Viejo estaba literalmente muriendo. En ese contexto de desesperación extrema donde muerte era realidad diaria, donde madres veían a sus hijos morir de hambre sin poder hacer nada, donde futuro se veía como extinción inevitable de comunidad entera, resistencia a idea de sacrificio comenzó a erosionarse. Los yatiris presionaban constantemente. Ven, el sol continúa castigándonos. No hay lluvia. No hay cosechas. Morimos porque traición no ha sido purgada. ¿Quieren que todos mueran? ¿Quieren que comunidad que ha existido aquí por 300 años desaparezca completamente? ¿O están dispuestos a hacer sacrificio terrible pero necesario de 7 para salvar a 600? Era argumento imposiblemente difícil de refutar dentro de lógica de la situación. Si realmente creías que sacrificio podría terminar sequía, si veías a tu familia muriendo de hambre, ¿no considerarías incluso acto horrible si había chance de que salvara a los que amabas? Familias de las 7 guardianas fueron presionadas intensamente, aisladas socialmente cuando resistían, acusadas de egoísmo de valorar vidas de 7 sobre supervivencia de comunidad entera. Gradualmente, trágicamente, Resistencia colapsó. Primero una familia cedió y aceptó que su hija podía ser sacrificada por bien mayor, luego otra, luego otra. Para junio de 1983, un año después del inicio de sequía, todas las familias excepto 2 habían cedido a presión. Las 2 familias resistentes fueron amenazadas con exilio de comunidad, con ser culpadas personalmente por cada muerte futura de hambre, con ser declaradas traidoras peores que Alejandra. Finalmente, en agosto de 1983, las últimas 2 familias cedieron. Consenso comunal fue alcanzado. Las 7 guardianas solares restantes serían sacrificadas en próximo solsticio de invierno, 21 de junio de 1984, porque solsticio de invierno era momento astronómico de máxima debilidad del Sol, cuando sacrificio sería más potente, cuando Sol necesitaba ser fortalecido mediante ofrenda de sangre. Esto daba 9 meses de preparación, tiempo durante el cual yatiris realizarían ceremonias preparatorias, durante el cual comunidad se prepararía psicológicamente para horror que iban a cometer, durante el cual las 7 guardianas vivirían sabiendo fecha exacta de su muerte programada. Las 7 mujeres reaccionaron de maneras diferentes a noticia de que serían sacrificadas. Dominga, la mayor, intentó mantener dignidad y liderazgo, diciéndoles a las más jóvenes que si esto era voluntad del Sol, entonces debían aceptarlo con honor, aunque sus propias palabras sonaban huecas incluso a sus oídos, y en privado lloraba con desesperación de quien sabe que va a morir por creencias que parte de ella sospechaba no eran verdad. Martina cayó en depresión profunda, dejó de comer, dejó de hablar durante semanas. Tuvo que ser alimentada forzadamente para que no muriera de inanición antes de la fecha de sacrificio programada. Vicenta, la intelectual, intentó argumentar racionalmente contra sacrificio, escribiendo carta tras carta al Consejo de Yatiris, explicando que sequía era fenómeno meteorológico natural, no castigo sobrenatural. Pero sus cartas fueron ignoradas como contaminación de pensamiento mestizo. Fortunata intentó escapar en octubre de 1983, corriendo hacia montañas esperando alcanzar algún pueblo mestizo, donde pudiera pedir asilo, pero fue capturada después de 2 días por rastreadores de comunidad y traída de vuelta, golpeada brutalmente no por yatiris, sino por mujeres ordinarias de comunidad que la acusaban de egoísmo, de querer salvar su propia vida mientras 600 morían de hambre. Después de eso, fue vigilada constantemente. Manuela, la devota, aparentemente aceptó genuinamente su destino como voluntad divina. Pasó sus últimos meses en oración casi constante. Alcanzó algo parecido a paz espiritual que horrorizaba a las otras porque parecía validar locura de todo esto. Paulina se volvió completamente silenciosa, disociándose emocionalmente, existiendo en estado de trauma que la desconectó de realidad como mecanismo de supervivencia psicológica, y Eulalia, la más joven apenas 19 años, lloró cada noche durante 9 meses, rogando a su madre que la salvara, que hiciera algo, pero su madre solo lloraba con ella sin poder hacer nada, porque toda la comunidad había decidido que esto era necesario. Durante esos 9 meses de preparación, sequía continuó sin alivio. La temporada de lluvias de diciembre, 1983-marzo, 1984,
Fue ligeramente mejor que la anterior, pero todavía catastrófica, produciendo quizás 30% de precipitación normal, suficiente para prevenir muerte total, pero no suficiente para recuperación real. Otros 47 miembros de comunidad murieron durante ese periodo, llevando total de muertes por hambruna a 140 personas, casi 23% de población original. Los que sobrevivían lo hacían en estado de desnutrición crónica, niños con vientres hinchados y piernas como palillos, adultos demacrados que habían perdido 15-20 kilos, ancianos que eran literalmente piel y hueso esperando muerte. En ese contexto de sufrimiento extremo donde muerte era omnipresente, el sacrificio programado tomó características de esperanza desesperada, de última apuesta cósmica. Si funcionaba, si lluvia regresaba después de sacrificio, entonces habrían salvado comunidad a costo terrible pero aceptable de 7 vidas. Si no funcionaba, bueno, entonces todos morirían de todas formas. Entonces, ¿qué diferencia hacía? Era racionalización horrible pero comprensible de gente empujada más allá de límites de resistencia emocional y física. El 20 de junio de 1984, día antes del sacrificio programado, las 7 guardianas fueron llevadas a baño ceremonial en arroyo casi seco que todavía tenía hilo delgado de agua glacial. Fueron lavadas completamente por ancianas cantando oraciones de purificación, sus cuerpos frotados con hierbas aromáticas, sus cabezas perfumadas con sahumerios de copal. Fueron vestidas con las túnicas blancas ceremoniales, coronadas con flores de cantuta, sus rostros pintados con pigmentos rituales. Fueron alimentadas con comida ceremonial especial que comunidad hambrienta había guardado sacrificando su propia necesidad, maíz tostado, papa hervida con hierbas, chicha de maíz fermentada. Era festín grotesco considerando que comunidad estaba muriendo de hambre, pero lógica ritual requería que sacrificios fueran tratados con honor antes de muerte. Esa noche las 7 durmieron, o intentaron dormir porque la mayoría pasó la noche en terror absoluto, en casa ceremonial rodeadas por ancianas que supuestamente las consolaban pero que realmente las vigilaban para prevenir suicidio o intento de escape. Dominga intentó escribir carta final para su familia, pero no se le permitió porque yatiris dijeron que sacrificios no debían dejar palabras escritas que pudieran ser mal interpretadas. Martina rezó el rosario católico que había aprendido de misioneros décadas atrás, mezcla extraña de catolicismo y ceremonias solares que caracterizaba sincretismo religioso de comunidad. Vicenta pasó la noche en silencio mirando las estrellas a través de ventana pequeña, memorizando cielo que no volvería a ver. Las otras 4 simplemente lloraron, o temblaron de terror, o se disociaron en estados casi catatónicos. A las 3:00 am del 21 de junio de 1984, las 7 fueron despertadas. Les dieron último desayuno ceremonial de papa y maíz que la mayoría no pudo comer porque terror había cerrado sus gargantas, y fueron conducidas en procesión silenciosa desde pueblo, ubicado a 3.800 metros, hasta sitio ceremonial Inti Huasi, a 4.500 metros, caminata de 2 horas por sendero empinado, que en condiciones normales ya era difícil, pero que en su estado de terror y debilidad era casi imposible. Varias tuvieron que ser literalmente cargadas parte del camino porque sus piernas no podían continuar. La procesión completa de 620 personas, toda la comunidad excepto niños muy pequeños porque yatiris habían ordenado que todos presenciaran sacrificio para que trauma fuera compartido colectivamente, la seguía en silencio fantasmal roto, solo por sonidos de pasos en piedra y sollozos ocasionales de personas que no podían contener su horror, pero que habían sido convencidas de que esto era necesario. Cuando llegaron a Inti Huasi, sitio circular de 30 metros de diámetro, rodeado por formaciones rocosas naturales que creaban algo parecido a anfiteatro, el cielo todavía estaba completamente oscuro, aunque primeras luces del amanecer comenzarían en aproximadamente 1 hora. Los 7 postes ya estaban plantados firmemente en círculo alrededor de altar central, donde fuego ceremonial ardía proporcionando luz parpadeante y calor insuficiente, contra frío brutal de 15 grados. Las 7 mujeres fueron llevadas cada una a su poste designado, atadas con procedimiento ritualizado que los yatiris habían practicado para asegurar que se hiciera correctamente,
según tradición que supuestamente se remontaba a tiempo de incas, pero que probablemente había sido mayormente inventada en tiempos coloniales, cuando sacrificio humano inca fue mezclado con elementos católicos y reinterpretado. Una vez que las 7 estaban atadas firmemente, incapaces de moverse, Baltasar Mamani, el yatiri supremo, se paró en centro del círculo y comenzó recitación que duraría casi 1 hora. Narración en mezcla de colla antiguo y español sobre historia de comunidad desde tiempos míticos, cuando Sol bajó del cielo y se casó con 7 mujeres mortales estableciendo linaje de guardianas solares, sobre pacto sagrado que mantenía equilibrio entre humanos y cosmos, sobre traición de Alejandra que había roto ese pacto, sobre necesidad absoluta de purificar traición mediante sacrificio de las 7, para que Sol perdonara y restaurara sus bendiciones. Era narrativa poderosa, recitada con convicción absoluta por anciano, que genuinamente creía cada palabra. Comunidad escuchaba en silencio, algunos llorando, algunos con rostros pétreos de quienes se han forzado a aceptar lo inaceptable, algunos pocos todavía visiblemente horrorizados pero demasiado intimidados para protestar. Las 7 mujeres atadas escuchaban su propia ejecución siendo justificada mediante mitología que mezclaba historia real con invención, que las convertía no en personas con nombres y familias y sueños, sino en símbolos, en objetos rituales, en sacrificios necesarios para bien mayor. Cuando Baltasar terminó recitación, Vicente Colque comenzó segunda ceremonia de ofrendas preliminares donde hojas de coca, grasa de llama, flores, chicha fueron quemadas en fuego central mientras cantaba oraciones pidiendo a Sol que aceptara sacrificio mayor que vendría, que entendiera que comunidad estaba demostrando su devoción absoluta mediante acto más difícil imaginable, que perdonara y enviara lluvia que salvaría a los sobrevivientes. Esta ceremonia tomó otra media hora durante la cual cielo comenzó gradualmente a aclarar. Estrellas desvaneciéndose, primera luz tenue apareciendo en horizonte oriental. Finalmente llegó momento para ejecución real. Los 3 yatiris menores más jóvenes, Victoriano, Eusebio y Segundo, trajeron recipientes grandes de alcohol de caña de 96 grados que comunidad había destilado específicamente para este propósito. Alcohol tan puro y tan inflamable que ardería inmediatamente al contacto con fuego. Comenzaron a rociar alcohol sobre las 7 mujeres atadas, empapando sus túnicas blancas ceremoniales, sus cabezos, sus rostros, sus cuerpos completos. El olor era tan fuerte que superaba todos otros olores, penetrante y químico y nauseabundo. Las 7 mujeres reaccionaron de maneras diferentes. Dominga cerró sus ojos y comenzó a cantar oración solar con voz que temblaba, pero que se mantenía firme. Martina gritó y luchó contra sus ataduras hasta que se cortó muñecas sangrando. Vicenta miró directamente a Baltasar y dijo con voz clara que todos pudieron escuchar: «Esto es asesinato, no sacrificio, y todos ustedes arderán en infierno por esto». Fortunata suplicó y rogó por misericordia que sabía no vendría. Manuela rezó en voz alta, pidiendo a Sol que aceptara su ofrenda. Paulina permaneció completamente silenciosa en estado disociado. Eulalia lloró llamando a su madre que estaba en la multitud llorando también, pero sin poder hacer nada. Cuando las 7 estaban completamente empapadas en alcohol, Baltasar tomó antorcha grande de madera empapada en grasa de llama que ardía con llama brillante y humeante. Sostuvo la antorcha alta mientras pronunció palabras finales. Taita Inti, Padre Sol, acepte estas 7 vidas como compensación por traición de la octava. Acepte su sangre como ofrenda, su fuego como purificación. Restaure el pacto que mantiene equilibrio entre su poder cósmico y nuestra existencia terrenal. Envíe lluvia que nos salvará. Perdone nuestra transgresión. Reciba a sus esposas sagradas de vuelta en su abrazo solar. Y entonces bajó antorcha hacia la primera mujer, Dominga, tocando su túnica empapada en alcohol con llama. El fuego prendió instantáneamente con whoosh explosivo que se escuchó a kilómetros de distancia, llamas envolviendo su cuerpo en segundos. Sus gritos cuando fuego tocó su piel eran tan horribles, tan primalmente llenos de agonía más allá de palabras, que incluso yatiris que habían ordenado esto retrocedieron instintivamente, pero no detuvieron el proceso.
Baltasar pasó antorcha a Vicente, quien prendió a la segunda, Martina. Luego a Cipriano, quien prendió a tercera, Vicenta. Uno por uno las 7 fueron encendidas. 7 antorchas humanas ardiendo simultáneamente en círculo mientras Sol finalmente emergió en horizonte oriental, sus primeros rayos iluminando escena de horror absoluto. El olor era indescriptible. Carne humana quemándose, cabello chamuscándose, grasa corporal derritiéndose y salpicando, todo mezclado con alcohol y humo negro y acre que subía en columnas hacia cielo que se aclaraba. Los gritos duraron aproximadamente 2 a 4 minutos para cada víctima, dependiendo de su posición, y de cuánto humo inhalaron antes de que fuego alcanzara sus pulmones, duraciones que se sintieron como eternidades tanto para víctimas como para los 620 testigos forzados, que nunca olvidarían sonidos hasta que murieran. Luego fueron solo sonidos de fuego crepitando intensamente, madera de postes crujiendo y carbonizándose, cuerpos que todavía estaban técnicamente vivos pero más allá de capacidad de gritar, retorciéndose en agonía silenciosa. El proceso completo desde primera ignición hasta que último cuerpo dejó de moverse tomó aproximadamente 25 minutos. Para cuando terminó, Sol estaba completamente visible sobre horizonte, iluminando Inti Huasi con luz dorada que hacía escena aún más grotesca. 7 postes carbonizados con restos humanos irreconocibles, atados a ellos, todavía humeando, olor llenando valle entero, tierra empapada con fluidos corporales. Los 620 testigos permanecieron en silencio absoluto por varios minutos, algunos en shock catatónico, algunos llorando incontrolablemente, algunos vomitando, algunos aparentemente convencidos todavía de que esto había sido necesario y correcto. Baltasar finalmente rompió silencio pronunciando palabras finales de cierre ceremonial. El sacrificio está completo. La traición ha sido purgada. El pacto está restaurado. Ahora esperamos que Taita Inti demuestre su perdón enviando lluvia. Comunidad regresó a Pueblo Viejo en procesión silenciosa, dejando cuerpos quemados en postes, donde permanecerían durante 3 días, según protocolo ritual, antes de ser removidos y enterrados en fosa común, sin marcadores individuales, porque según lógica sacrificial, habían dejado de ser individuos y se habían convertido en ofrenda colectiva. Durante siguientes 3 semanas, Comunidad existió en estado de trauma colectivo absoluto, mezclado con esperanza desesperada de que sacrificio funcionaría, de que lluvia vendría, de que horror que habían cometido sería justificado por resultado. Cada día miraban cielo buscando nubes. Cada noche yatiris realizaban ceremonias menores pidiendo a Sol que cumpliera su parte del pacto restaurado. Pero cielo permanecía despejadamente azul, implacablemente sin nubes, burlándose de sus esperanzas. El 15 de julio de 1984, 3 semanas y media después del sacrificio, finalmente alguien, nunca se determinó quién porque fue anónimo, viajó 80 kilómetros hasta San Salvador de Jujuy y reportó a policía que había ocurrido sacrificio humano múltiple en Pueblo Viejo. Policía inicialmente fue extremadamente escéptica porque reportes de comunidades indígenas remotas frecuentemente involucraban malentendidos culturales o exageraciones. Pero cuando informante describió específicamente 7 mujeres quemadas vivas en ceremonia ritual con 600 personas como testigos, gravedad era obvia y no podía ser ignorada sin importar cuán culturalmente sensible quisieran ser. El 18 de julio de 1984, unidad de 35 policías provinciales llegó a Pueblo Viejo para investigar. Fueron recibidos con silencio hostil de comunidad que cerró filas absolutamente. Cuando preguntaron sobre 7 guardianas solares, respuesta unánime era: se fueron a otra comunidad, no sabemos dónde. Cuando preguntaron específicamente sobre sacrificio reportado, respuesta era: no hubo ningún sacrificio, alguien les mintió, están siendo engañados. Policía exigió ser llevados a sitio ceremonial, Inti Huasi. Comunidad se negó inicialmente, pero cuando policía amenazó con arrestar a autoridades por obstrucción finalmente cedieron. La caminata de 2 horas a Inti Huasi fue tensa con comuneros mirando con odio absoluto a policías mestizos que estaban profanando sitio sagrado con su presencia. Cuando finalmente llegaron, encontraron 7 postes carbonizados con restos humanos todavía atados, aunque ya casi 3 semanas de exposición a elementos
había reducido cuerpos a estado de descomposición avanzada, parcialmente momificados por aire seco de altura, evidencia completamente inequívoca de que 7 personas habían sido quemadas vivas, exactamente como informante había reportado. Escena era tan horrible que varios policías, incluso endurecidos por experiencia, vomitaron. Fotógrafo forense, documentó todo meticulosamente aunque con dificultad técnica, porque cámaras no funcionaban bien, en aire delgado de 4.500 metros. Restos fueron removidos para autopsia en Jujuy, aunque era obvio que causa de muerte, en todos los casos, era quemadura letal. Policía regresó a Pueblo Viejo y exigió que Consejo de Yatiris se presentara. Los 12 yatiris principales se presentaron voluntariamente, caminando con dignidad hacia policías, no resistiendo arresto físicamente pero tampoco cooperando verbalmente. Cuando fueron interrogados sobre por qué habían quemado vivas a 7 mujeres, Baltasar respondió en mezcla de colla y español: no fueron asesinadas, fueron sacrificadas según tradición ancestral para restaurar pacto con Sol. Comunidad estaba muriendo de hambre por sequía causada por traición de guardiana solar que rompió voto. Sacrificio era necesario para salvar a 600. Hicimos lo que debíamos hacer según nuestras creencias y nuestras leyes. Policía intentó arrestar también a los 3 yatiris menores, que habían participado físicamente en rociar alcohol y encender fuegos. Pero Comunidad literalmente los escondió. Victoriano, Eusebio y Segundo, desapareciendo en red de cuevas en montañas circundantes, donde habían generaciones de lugares secretos, usados históricamente para esconderse de autoridades. Búsquedas policiales eran inútiles en terreno, que comuneros conocían íntimamente, mientras policías de tierras bajas sufrían mal de altura severo que los incapacitaba. Los 3 permanecerían escondidos durante meses. Los 12 yatiris ancianos fueron transportados a prisión en San Salvador de Jujuy, donde esperarían juicio. Su arresto generó reacción mixta en provincia. Sectores progresistas urbanos horrorizados por barbarismo de quemar vivas a 7 mujeres. Sectores conservadores y antropólogos culturales advirtiendo contra juzgar prácticas indígenas con estándares occidentales. Organizaciones de derechos indígenas en posición imposiblemente difícil de cómo defender autonomía cultural, cuando práctica en cuestión era sacrificio humano. El juicio comenzó en marzo de 1985, en Jujuy capital, generando atención nacional, porque era caso extraordinariamente inusual de sacrificio humano real, en siglo XX, de choque entre pluralismo cultural y derechos humanos universales. Fiscalía acusó a 12 de homicidio calificado agravado con premeditación y crueldad extrema, crimen que bajo ley argentina llevaba pena de prisión perpetua. Evidencia física era abrumadora. 7 cuerpos quemados. Testimonios de múltiples testigos, incluyendo algunos miembros de comunidad que finalmente rompieron silencio, movidos por culpa. Fotografías forenses de escena que mostraban inequívocamente ejecución ritual. Defensa presentó argumento culturalmente complejo. Los 12 habían actuado según derecho consuetudinario indígena que Constitución argentina técnicamente reconocía en leyes sobre pueblos originarios. Habían estado bajo creencia genuina de que sacrificio era necesario para salvar comunidad de extinción por hambruna, causada por sequía, que ellos genuinamente atribuían a castigo sobrenatural. Habían actuado sin malicia personal, sino cumpliendo obligaciones espirituales que su cultura les imponía. Argumentaron que procesar a yatiris por defender su cultura, según sus propias cosmologías, era violación de derechos colectivos de pueblos indígenas a mantener tradiciones ancestrales. Era argumento sofisticado presentado por abogados de organizaciones indígenas que tomaron caso pro bono viendo oportunidad de establecer precedentes sobre autonomía legal de comunidades originarias. Pero tenía problema fundamental idéntico al caso ecuatoriano de Chimborazo. Reconocimiento constitucional de culturas indígenas específicamente estaba limitado a prácticas que no violaran derechos humanos fundamentales, y quemar vivas a 7 personas, obviamente violaba derecho más básico de todos, derecho a la vida. Además, Fiscalía argumentó efectivamente que las 7 víctimas nunca consintieron a ser sacrificadas, que fueron forzadas mediante presión comunitaria y amenazas, que esto no era autosacrificio voluntario, sino ejecución contra su voluntad. Juicio duró 6 meses con testimonio de más de 80 testigos. Comunidad de Pueblo Viejo estaba profundamente dividida en testimonios.
Aproximadamente 40% testificaron para defensa, argumentando que sacrificio había sido necesario según creencias, que yatiris habían actuado por bien de comunidad, que esto era asunto interno que Estado no debía juzgar. Aproximadamente 35% testificaron para fiscalía describiendo horror de presenciar ejecuciones, confesando que habían sido intimidados a aceptar sacrificio aunque sabían que estaba mal, expresando culpa devastadora por no haber detenido esto. Y 25% se negaron a testificar completamente o huyeron de provincia para evitar ser involucrados. Familias de 7 víctimas dieron testimonios particularmente desgarradores. Madre de Dominga describió cómo su hija había llorado cada noche durante meses, rogando ser salvada, pero que ella había sido convencida por yatiris y por presión social de que sacrificio era necesario. Como ahora vivía con culpa insoportable de haber permitido muerte de su propia hija. Padre de Fortunata describió con voz rota cómo su hija había intentado escapar, y él personalmente había ayudado a capturarla y devolverla, pensando que estaba haciendo lo correcto. Cómo ahora deseaba haber muerto antes que permitir esto. Hermano de Vicenta leyó cartas que ella había escrito argumentando racionalmente contra sacrificio. Cartas que mostraban claramente que ella entendía que iba a ser asesinada por superstición, y que había suplicado desesperadamente por ayuda que nunca llegó. Los 12 yatiris nunca mostraron arrepentimiento durante juicio. En testimonios finales antes de sentencia, cada uno habló. Baltasar dijo con voz que todavía tenía autoridad a pesar de estar en jaula de acusados. Hicimos lo que Cosmos exigía. Sequía era castigo por traición de guardiana solar. Sacrificio era única manera de restaurar equilibrio y salvar a comunidad. Si eso es crimen según leyes de argentinos, entonces somos criminales. Pero según leyes de nuestros ancestros y de Taita Inti, somos defensores fieles que hicimos nuestro deber sagrado. Preferimos morir en prisión que haber permitido extinción de nuestro pueblo. Vicente añadió, no odiábamos a esas 7 mujeres. Algunas eran nuestras propias hijas y sobrinas. Pero cuando tienes que elegir entre 7 vidas o 600, cuando crees genuinamente que sacrificio salvará a mayoría, ¿qué harías? Juzguen desde su ciudad confortable con comida en sus mesas. Pero nosotros estábamos muriendo de hambre viendo a nuestros niños morir. Hicimos lo que tuvimos que hacer. Fiscalía en su alegato final argumentó. Reconocemos que acusados actuaron bajo creencias culturales genuinas. Reconocemos que sequía y hambruna crearon desesperación extrema. Pero ninguna creencia cultural justifica quemar vivas a 7 mujeres inocentes que suplicaron por sus vidas. Esto no fue autosacrificio voluntario, sino asesinato múltiple premeditado ejecutado con crueldad extrema. Estado argentino reconoce pluralismo cultural, pero no puede tolerar sacrificio humano sin importar contexto cultural. El 15 de septiembre de 1985, juez emitió veredicto de culpabilidad para los 12 acusados. En sentencia de 85 páginas, reconoció complejidad cultural extrema del caso, pero concluyó que derecho a vida superaba cualquier tradición cultural, que reconocimiento constitucional de pueblos originarios no otorgaba derecho a ejecutar miembros de comunidad sin su consentimiento, que esto era asesinato múltiple agravado, sin importar justificación cosmológica. Sentenció a cada uno de los 12 a 25 años de prisión, menos que prisión perpetua técnicamente posible, pero todavía sentencia que garantizaba que mayoría moriría encarcelada, dada su edad avanzada. Los 12 ancianos fueron enviados a penitenciaría de Jujuy, donde fueron colocados juntos en pabellón especial porque autoridades carcelarias temían que prisioneros comunes los atacaran dado lo atroz de sus crímenes. Durante años siguientes, 9 de los 12 murieron en prisión. Baltasar murió en 1987 a los 84 años de neumonía. Vicente en 1988 a los 80 de paro cardíaco. Gregorio en 1989 a los 78 de cáncer gástrico no tratado. Saturnino en 1990 a los 77 de tuberculosis. Teodoro en 1992 a los 80 de vejez. Justiniano en 1994 a los 82 también de vejez. José en 1996 a los 81 de complicaciones de diabetes. Paulino en 1998 a los 78 de neumonía. Y Marcelino en 2001 a los 85 de causas naturales. Los 3 restantes
Cipriano, Fermín y Casimiro, sobrevivieron hasta ser liberados en 2010 después de cumplir 25 años completos, saliendo como hombres de 90-91 años, físicamente destruidos, algunos con demencia, pero aparentemente 2 de ellos todavía sin arrepentimiento por lo que habían hecho, mientras uno, Fermín, expresó en entrevista que ahora entendía que había estado terriblemente equivocado. Los 3 yatiris menores permanecieron escondidos hasta 1990, cuando finalmente salieron voluntariamente después de que abogados negociaran acuerdo. Serían procesados pero con sentencias muy reducidas dado que habían sido instrumentos de ancianos más que organizadores. Recibieron sentencias de 8 años cada uno, cumplieron 5 con buen comportamiento, fueron liberados en 1995. Vivieron resto de sus vidas en Pueblo Viejo tratados con mezcla de respeto por algunos que todavía los veían como defensores de tradición y con odio por familias de víctimas. La comunidad de Pueblo Viejo nunca se recuperó completamente del trauma. División entre los que habían apoyado sacrificio y los que habían sido forzados a aceptarlo contra su voluntad creó fisura social permanente. Familias de las 7 víctimas fueron marginalizadas por algunos sectores de comunidad que las culpaban por romper silencio y causar arresto de yatiris, aunque otros sectores las apoyaban. Población cayó de 527 sobrevivientes de hambruna, 620 originales menos 93 muertos de hambre, a 380 en 1995. Pérdida de 28% adicional por emigración de jóvenes y de familias enteras que no querían continuar viviendo en comunidad tan fracturada y traumatizada. Y la sequía, el factor que había catalizado toda esta tragedia, la supuesta evidencia de castigo solar que había justificado sacrificio, terminó en diciembre de 1984, 6 meses después de sacrificio, cuando el Niño finalmente cambió patrones climáticos regionales y lluvias normales regresaron. Pero el timing no validaba sacrificio porque meteorólogos pudieron explicar que sequía de 1982-1984 había sido causada por patrón de la Niña particularmente severo, que afectó todo el altiplano andino, que su fin en diciembre de 1984 era coincidencia temporal con sacrificio no causalidad, que si sacrificio hubiera ocurrido en junio 1983 en lugar de junio 1984, probablemente habría parecido que funcionó, porque sequía habría terminado de todas formas 6 meses después. Para quienes todavía creían en maldición solar, timing era validación. Para quienes no creían, era evidencia trágica de que 7 mujeres habían muerto por nada, que su sacrificio no había tenido ningún efecto en fenómeno meteorológico completamente natural. La comunidad permanece dividida sobre esto hasta hoy, 40 años después. Familias de 7 víctimas finalmente recibieron compensación del Estado argentino en 2008. 120,000 pesos por familia, aproximadamente $40,000 en ese momento. Cantidad que parecía grande pero que no compensaba pérdida de hijas, hermanas, madres que las 7 habrían sido si hubieran vivido. En 2012 memorial fue erigido en Pueblo Viejo con nombres de las 7. Dominga Colque Mamani, Martina Quispe Condori, Vicenta Mamani Colque, Fortunata Choquehuanca, Manuela Condori Quispe, Paulina Mamani Choquehuanca, Eulalia Colque Condori. Inscripción dice en colla y español: guardianas solares sacrificadas por creencias ancestrales. Que su memoria nos recuerde que tradición sin humanidad es barbarie. Conclusión y reflexión. ¿Qué aprendemos de esta tragedia donde líneas entre preservación cultural, fanatismo religioso, desesperación extrema y feminicidio ritualizado se entrelazan tan complejamente que es casi imposible separar hilos individuales? La respuesta fácil sería decir que los 12 yatiris eran fanáticos asesinos que usaron superstición como excusa para feminicidio. Que tradición que requiere sacrificio humano nunca puede ser defendida. Que modernidad debe siempre superar creencias ancestrales sin importar contexto. Y hay verdad importante en esto. Quemar vivas a 7 mujeres es imperdonable, sin importar justificación cultural o religiosa. Pero respuesta más difícil y más honesta requiere reconocer contexto completo. Esta no fue comunidad próspera sacrificando a mujeres por sadismo o por patriarcado puro. Fue comunidad literalmente muriendo de hambre durante 2 años,
habiendo perdido 23% de población a inanición, viendo niños morir diariamente, enfrentando extinción potencial completa, y dentro de su sistema de creencias que era genuino no performativo, que se remontaba a siglos, sacrificio parecía única opción para salvación. Esto no justifica el asesinato. Nada justifica quemar vivas a 7 personas inocentes, pero explica cómo comunidad entera pudo convencerse de que horror era necesario. El fanatismo religioso combinado con desesperación extrema puede hacer que personas ordinarias cometan atrocidades mientras creen genuinamente que están haciendo lo moralmente correcto. Y las 7 víctimas no merecían su destino por ninguna lógica. Fueron elegidas como guardianas solares cuando eran niñas sin su consentimiento. Fueron condicionadas durante años para ver sus cuerpos como propiedad de fuerzas cósmicas, no como propias. Fueron sacrificadas cuando otra mujer rompió voto que ellas habían mantenido. Fueron quemadas vivas porque Sequía coincidió temporalmente con traición de Alejandra, creando correlación que fanatismo interpretó como causalidad. La verdadera tragedia es convergencia de múltiples factores. Creencia ancestral que ataba valor de mujeres a castidad sexual. Sequía meteorológica natural que fue malinterpretada como castigo sobrenatural. Desesperación extrema de comunidad hambrienta. Liderazgo de yatiris fanáticos que presionaron interpretación más extrema de tradición. Falta de intervención externa hasta que ya era demasiado tarde. Y sobre todo la idea fundamental de que vidas de mujeres podían ser sacrificadas para bien, mayor definido por hombres ancianos. Esto es feminicidio ritualizado. Es la forma más antigua de violencia de género. Mujeres como objetos de intercambio entre hombres y dioses. Mujeres como sacrificios expiatorios por pecados de comunidad. Mujeres cuyas vidas valen menos que necesidades percibidas de colectivo. Envuelto en lenguaje de tradición y espiritualidad, pero fundamentalmente basado en premisa de que mujeres no son completamente humanas, con derechos inalienables, sino que son recursos que pueden ser gastados cuando hombres deciden qué circunstancias lo requieren. Y pregunta incómoda que este caso plantea para pluralismo cultural es real. ¿Hasta dónde exactamente debe Estado moderno respetar autonomía de comunidades indígenas? ¿Dónde está línea entre respeto cultural legítimo e intervención necesaria para proteger derechos humanos? No hay respuesta fácil. Pero muerte de 7 mujeres inocentes sugiere fuertemente que la línea existe y que sacrificio humano está claramente del lado equivocado de esa línea. Si esta historia te hizo pensar profundamente sobre tensiones entre tradición y derechos humanos, sobre cómo desesperación puede justificar lo injustificable en mentes de creyentes, sobre precio que mujeres pagan cuando son reducidas a símbolos en lugar de ser reconocidas como personas, entonces dale like ahora mismo. Y por favor, suscríbete para ayudarnos a alcanzar 1000 suscriptores. Estamos tan cerca. Cada suscripción cuenta. Cada persona que se une nos permite continuar investigando y contando estas historias que nadie más cuenta. Comparte este video con alguien que necesita entender que pueblos indígenas no son ni demonios ni santos, sino seres humanos complejos, capaces tanto de resistencia heroica como de violencia terrible. Y comenta los 7 nombres para que su memoria permanezca. Dominga, Martina, Vicenta, Fortunata, Manuela, Paulina, Eulalia. Murieron en llamas por creencias que las vieron como sacrificios, no como personas. Nos vemos en próximo video con otra historia que desafiará todo lo que crees saber. Hasta entonces recuerda, defender cultura ancestral es legítimo y necesario, especialmente para pueblos que han resistido genocidio durante siglos. Pero cuando esa defensa requiere quemar vivas a tus propias hijas, has cruzado de preservación a barbarie. La línea existe. Estos 12 ancianos la cruzaron catastróficamente, y 7 mujeres inocentes pagaron el precio con sus vidas.